Bien, continuando con el tema de circuitos eléctricos en corriente continua, vamos a analizar en este caso un circuito resistivo, inductivo y capacitivo. Eh, lo que importa aquí en esta ocasión pues es interpretar o ver de qué manera tienen la respuesta los elementos básicos de un circuito eléctrico. En este caso la resistencia ya sabemos cómo reacciona o cuál es su reacción ante el paso de la corriente eléctrica. ¿Verdad? Dijimos que es la potencia se disipa en forma de calor. Pero ¿qué pasa con la respuesta de un capacitor y qué pasa con la respuesta de un inductor? ¿Verdad? En este caso tenemos un circuito básico. Tenemos por aquí tres resistencias, un capacitor y un inductor con sus respectivos valores, una fuente de voltaje de 12 volts y nos pide calcular la energía almacenada en el condensador y la bobina, y esto en el régimen de continua. ¿Qué quiere decir régimen de continua? Quiere decir que cuando nosotros iniciamos por conectar lo que viene siendo el circuito. Por ejemplo, supongamos que tengamos un interruptor aquí. Al momento de oprimir ese interruptor, dejamos pasar automáticamente la corriente o el voltaje, y por ende la corriente empieza a circular, pero hay un periodo transitorio en el que, el voltaje o la corriente fluctúa en el tiempo. Eso quiere decir que ese periodo transitorio tiene otro tipo de respuesta, ¿verdad? En este caso no hay fluctuación, vamos a suponer que está en régimen continuo, quiere decir que ya vamos a analizar el circuito cuando ya haya pasado ese tiempo de transición. Entonces, eso lo podemos explicar mediante un dibujo. Ahorita, cuando nosotros tenemos la línea de voltaje, sería voltaje o lo que viene siendo la corriente contra el tiempo, ¿verdad? Aquí lo que pasa con la corriente es que en un inicio iniciamos con un pico de corriente, y luego esta se va estabilizando conforme va pasando el tiempo, y luego empieza a ser continua, ¿verdad? Esto pasa en milisegundos, ¿verdad? Entonces esto es lo que es importante reconocer. En qué régimen estamos analizando el circuito, ¿verdad? No es como les comento, la respuesta en diferentes regímenes es diferente. En el régimen de continuos, en el régimen ya continuo, o sea, cuando ya es totalmente una línea, es una respuesta. Cuando tenemos un régimen transitorio, en donde apenas se está amortiguando la cantidad de corriente que va a fluir al paso del tiempo, es una fluctuación, pues a lo mejor no es muy significativa, pero sí tiene en este periodo de tiempo, tanto como de aquí, en este periodo, es una, pues se presenta este tipo de amortiguamiento en lo que viene siendo la corriente o el voltaje. Entonces es importante conocer en qué régimen estamos analizando. Cuando ya requerimos hacer un análisis en el régimen transitorio, es cuando ya estamos haciendo un modelo, tenemos que establecer un modelo matemático para poder determinar la fluctuación que tiene este circuito y la respuesta al voltaje aplicado en el, eh, en el circuito. Entonces es importante, ¿verdad? Esta parte la estamos dejando fuera, estamos analizando de que nuestro voltaje en este caso es totalmente continua. Digamos que es una línea continua con un valor de 12 volts en este caso, que es lo de la fuente. Entonces, es importante aclarar eso, ¿verdad? Bueno, continuando con el problema, nos pide que calculemos, en este caso, en el régimen continuo, la cantidad de energía almacenada en la bobina, que en este caso es esta, y en el capacitor. Las fórmulas que vamos a utilizar aquí para lo que es el cálculo de la energía es la energía en el capacitor, es el valor de un medio por la capacitancia por el voltaje en el capacitor al cuadrado, y la energía almacenada en la bobina es un medio de la inductancia por la corriente en la bobina al cuadrado. Esas son las formulitas que vamos a emplear.
Entonces, continuando con el problema, vamos estableciendo cierto análisis. En este caso, el periodo de, el periodo de una onda en corriente continua es infinito. ¿Por qué? Porque es lo que les explicaba aquí arriba. ¿Cuál es el periodo de esta señal? Pues es infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos este, no tenemos un fin, sino que continúa a lo largo del tiempo y no tiene un final como en la onda senoidal, que en la onda senoidal veíamos que era algo así y este era nuestro periodo, ¿verdad? En este caso. En el caso de corriente continua no tenemos, es infinito, ¿verdad? La frecuencia, esta es una F, ¿verdad? La frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, si nosotros determinamos la frecuencia en un circuito corriente continua, es el inverso del periodo, el inverso del infinito, y nos da un valor pues de 0 Hz. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir 0 Hz? Pues es ciclos por segundo. Entonces, no tenemos un ciclo porque es continuo. ¿Verdad? En el caso de corriente continua, pues son ciclos, estos son los ciclos de la corriente continua. En este caso no los tenemos, ¿verdad? Por eso es cero ciclos por segundo. Continuando con la fórmula de la reactancia, es importante saber que la reactancia en un elemento, bueno, en una resistencia le llamamos resistencia como tal, pero en lo que es una bobina y en lo que es un capacitor se llama reactancia, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso, esto es la reactancia y especificamos a qué se refiere, ¿verdad? Entonces la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Esto para que tome nota, por favor, ahí. Entonces, esta es una reactancia que viene siendo la resistencia que opone el elemento al paso de la corriente, ¿verdad? En este caso, la reactancia se representa por medio de una letra X. Aquí tenemos XL, significa que es reactancia inductiva, o sea, una bobina. Y la fórmula es W por L. Esta W es la velocidad angular en este caso, de la fuente, de lo que está provocando el voltaje. Y la fórmula desglosada de la velocidad angular viene representada por 2pi por la frecuencia. Viene siendo esta. Y esta viene siendo nuestra inductancia, el valor de inductancia. Es W por L. No tenemos la W como tal, pero tenemos la frecuencia, entonces tenemos 2pi por la frecuencia por L. En este caso tenemos la multiplicación del 2 por pi por 0, que en este caso este es el valor de 0 de, de la frecuencia y como resultado pues nos da que son 0 ohms, ¿verdad? El valor de la reactancia inductiva es 0 ohms de acuerdo a la fórmula. Vamos a continuar con la parte de la reactancia capacitiva. Nuestra reactancia capacitiva, en este caso la fórmula viene siendo esta, donde nos estás diciendo que es el inverso de la velocidad angular por la capacitancia. En este caso también en el caso de la W, que viene siendo la velocidad angular, es 2pi por la frecuencia por el valor de la capacitancia. En este caso tenemos 1 entre 2 por pi y aquí la frecuencia pues sigue siendo 0 y por 1 que es el valor de la capacitancia, que es un faradio, ¿verdad? En este caso. Un faradio, acá tenemos 2 henrios, que son las unidades de medida de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos que es el inverso de 1 entre 0. Cualquier número dividido entre 0 pues nos da infinito. Entonces esto nos da un valor de infinito ohms. Tenemos una resistencia infinita en el capacitor. Ahora vamos a interpretar esto, cómo se representa o cómo es la respuesta en realidad de cada uno de ellos. Si nos vamos analizando, nosotros tenemos que en corriente continua, la bobina representada por esta simbología se comporta como un alambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa una resistencia cero. Entonces, esa resistencia cero quiere decir que aquí no existe resistencia que pasa la corriente pasa como si fuera un circuito, como si fuera un alambre, ¿no? Como si fuera un alambre normal. No pone ninguna resistencia.
Es por eso que nuestra reactancia inductiva, nuestra XL, nos da igual a 0. ¿Ah? Esa es como es la reacción ante una corriente continua en una bobina. Se comporta como un alambre o como sí, como un conductor normal. En el caso del condensador, que nuestra reactancia, en este caso capacitiva, pues nos da un valor de infinito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos da infinito? Porque se comporta como un circuito abierto, ¿verdad? Aquí está abierto el circuito. ¿Por qué? Porque no hay ningún paso de corriente eh, por ningún sentido del circuito. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro circuito se encuentra abierto. Es por eso que nuestro valor en resistencia es infinito, ¿verdad? Y eso es la reacción que tendríamos aquí o como respuesta a la corriente continua en este circuito. Sin embargo, podemos calcular la energía almacenada por medio de las fórmulas, haciendo el análisis del circuito correspondiente. Vamos a hacer ese análisis. En este caso, bueno, esto quiero que tomen nota también porque tenemos esta representación, tanto esta como esta, siempre va a ser así en un régimen continuo, como dijimos, régimen de continuo, no en estado transitorio. Y esas van a ser las respuestas que va a tener nuestro circuito. En este caso, redibujamos el circuito tal y como ya se establecería la parte de cómo quedaría nuevamente con nuestros elementos ya indicados con su comportamiento. Aquí dijimos que era un circuito abierto y aquí dijimos que era un alambre más. Se da cuenta que es como un conductor, un puente que está aquí, pero no tiene resistencia. Y aquí tenemos al contrario una resistencia infinita, aquí sí que está abierto aquí. Nunca va a haber paso de corriente a través de él. Volviendo al análisis, nosotros tenemos que, por aquí hacemos circular una corriente IL, en este caso, y tenemos por aquí pues el circuito abierto, en este caso. Para hacer el análisis, nosotros determinamos que para el paso de la corriente, por aquí, pues aquí como no tenemos ninguna resistencia, pero como no tenemos paso de corriente, aquí lo que va a pasar es que se va a ir directamente hacia acá. Entonces aplicando la ley de Ohm, pues sería que la corriente es igual al voltaje de la fuente, que son 12, entre la suma de las dos resistencias que se están oponiendo al flujo. En este caso sería la de 5 más 1, serían 6 y en total nos da una corriente de 2 amperes circulando en este sentido, ¿verdad? Por aquí obviamente, como les digo, no hay ninguna circulación de corriente, no puede existir porque el circuito se encuentra abierto en este punto. Entonces, aplicando la fórmula de la energía en la bobina, que es un medio de la inductancia por la corriente al cuadrado, la aplicamos aquí y nos daría un resultado en este caso pues es 4, no es que no se ve bien, el 4 joules de energía almacenada en, la, en lo que viene siendo la bobina, ¿verdad? Aplicando la fórmula de energía. No se confundan, esta es energía, la energía, si nosotros, ¿cuánta cantidad de energía puede proporcionar esto? Pues serían 4 joules, digamos que son 4 joules por segundo. Entonces estamos hablando de que esa sería nuestra potencia en watts, ¿verdad? Que es el tema que vimos anteriormente, eh, donde nos define qué viene siendo la parte de la potencia, ¿no? Bueno, continuando con el otro, calculando la energía almacenada en el capacitor, vamos a obtener lo siguiente. Aquí tenemos que el voltaje, tenemos aquí el voltaje entre estas terminales, porque nos pide el voltaje, en este caso en el capacitor, para poder calcularlo. Ahí cambiamos el color. Necesitamos el voltaje en el capacitor. El voltaje del capacitor, que es este punto, el que necesitamos, es el mismo voltaje que tengo yo aquí en estas terminales. ¿Por qué? Porque aquí está abierto. Entonces, este punto A, este punto le llamamos A y este punto le llamamos B. Entonces, entre A y B, el voltaje de B es igual al voltaje en C en este punto. Entonces, nosotros podemos hacer ese análisis y poder determinar que ese voltaje que hay aquí, en este caso nosotros si ponemos aquí el sentido de la corriente convencional,
que es siempre de más a menos. La caída de voltaje en este punto serían multiplicar la corriente que tenemos, en este caso tenemos 5, ¿verdad? Tenemos 5 amperes por los 2, 5 ohms por los 2 amperes que nos había resultado ya la parte de la corriente, pues nos da un total de 10 voltios. Este voltaje que tenemos aquí viene siendo el puntual entre A y B. Entonces este sería igual a 10, ¿no? A 10 volts, que es la caída de voltaje entre esta resistencia. Si nosotros hacemos el análisis sobre este mismo circuito, calculamos que es la diferencia que hay. En este caso tenemos 5 volts eh, más los 5 volts de este lado, pues serían 10. O si lo quieren ver de otra forma, nosotros podemos determinar el voltaje, la caída de voltaje que hay aquí, menos la caída de voltaje, menos la fuente, nos da un valor de menos 12, perdón, menos 2 más 12, nos da un valor de 10 volts, ¿verdad? Eso sería en cuanto al análisis del circuito. Podemos determinarlo por ambos lados, ¿no? Podemos determinar cuál es la caída de voltaje aquí y cuál es la caída de voltaje, perdón, aquí también. Y eso sería nuestro punto de referencia y poder comprobarlo, ¿verdad? Porque es suficiente con que hayamos determinado pero si hacemos el análisis por este lado también nos da el voltaje que tenemos en este punto, ¿no? Y eso es lo más lógico sería pues restar únicamente, aquí pues es la multiplicación y aquí restar la caída de voltaje que tengo aquí menos la caída de voltaje de acá. Entonces ese es el valor que nos da el valor de 10 volts en terminales A y B. Volviendo con la fórmula, podemos determinar el voltaje, perdón, la energía almacenada en el capacitor en un medio de la capacitancia, es un medio por 1, en este caso tenemos un faradio, por el voltaje en el capacitor al cuadrado, que serán 10 por 10 al cuadrado 100 por un medio, pues nos darían los 50 joules. Aquí de igual forma, los 50 joules estaríamos hablando de trabajo, y el trabajo realizado, que es la potencia, pues sería nada más ponerlo por lo que viene siendo por segundo, ¿verdad? En este caso. Serían 50 joules, por ejemplo, por un segundo. Ese sería nuestra potencia que nos puede entregar, en este caso, el capacitor, ¿verdad? Y con eso culminaríamos lo que es la parte del estudio, análisis de respuesta de los elementos básicos de un circuito eléctrico ante la corriente continua en régimen continuo. El análisis, como les comento, para un régimen transitorio sí es diferente y se tendría que tener la ecuación matemática de lo que viene siendo la transición para poder hacer un análisis más profundo, ¿no? En ese punto. ¿Qué aplicación le podemos dar a esto? La aplicación que podemos hacer en un régimen transitorio, pues es que la respuesta que tenga en ese régimen transitorio pues, sea muy larga o sea muy corta, dependiendo qué es lo que ocupemos para que pueda realizar el circuito. Pero con esto basta saber qué respuesta vamos a tener a un circuito de corriente directa y va a ser muy diferente lo que va a ser la respuesta ante la corriente alterna. Entonces eso es lo quiero que se vea eh, como la diferencia, ¿no? Y eso sería todo por el momento. Nos vemos en el siguiente tema de potencia eléctrica.